Vamos a plantearnos ahora la hipótesis de que el golpe de Estado del 23 de febrero de 1931 en España hubiese triunfado. Esa es una ucronía que, una vez más, surge recurrentemente. En concreto, ahora lo estoy comentando porque un seguidor de Historia Ficción en Facebook, José Chucrust, la planteaba. ¿Qué pasa si Tejero y Armada triunfan? Efectivamente, o sea, es una ucronía. De hecho, la he escuchado hace bien poco en un programa La Vida Moderna, también se lo planteaban, qué habría ocurrido, así que la voy a hacer. ¿Qué ocurre si el 23 de febrero del 81 triunfan los golpistas? A ver, como siempre, voy a plantear un hilo histórico posible, que no es que sea una necesidad matemática e inexorable el que la historia de España hubiera discurrido por ese sendero en caso de triunfo de los golpistas. Hay 50, bueno, hay 50.000, hay más, hay infinitas alternativas para ese desarrollo histórico. Ahora yo voy a plantear uno, para intentar señalar algunos de los elementos que veo probables en caso de triunfo del golpe. Pero es que ocurre, y decía el amigo José Chucrust, que echa de menos ucronías contemporáneas. A ver, es que ocurre con las ucronías contemporáneas que no quiero abusar de ellas porque, porque siempre se enfada la gente, básicamente. Si hablo de neandertales, todo estupendo. Y me parece extremadamente interesante. Uy, perdón. Pero si en cambio hablo del golpe de Estado del 23F, hay gente que se va a molestar. De hecho, también planteaba el amigo José Chucrust otra posible ucronía reciente, y es que, ¿qué pasa si Tierno Galván se impone dentro del Partido Socialista como líder y rompe con la línea establecida? Bueno, eso ya lo extiendo yo. Él solo plantea y si gana Tierno Galván. Bueno, vale, yo lo extiendo y digo, ¿y qué pasa si Tierno Galván o quien sea rompe con el acuerdo del PSOE de Suresnes, que renunció, más que renunció al marxismo, que decidió jurar lealtad a las fuerzas atlantistas y de la Comunidad Económica Europea para integrar a España como un país más, básicamente convirtiéndose en un actor político de plena confianza de estas fuerzas continentales que articulaban el territorio en el marco de la Guerra Fría, en el tiempo de finales de los 70, principios de los 80. Bueno, ¿qué pasa si un nuevo líder del Partido Socialista hubiera decidido llevar al partido, eso, al PSOE por otro sendero, siendo que este partido es clave en el proceso de transición del franquismo a la democracia del 78? ¿Qué habría pasado? ¿Cómo? Pues sí, efectivamente me parece súper interesante. Y una vez más, hay infinitos caminos alternativos y que además permiten imaginar que la cosa vaya bien, vaya mal, vaya regular. Pero es que, claro, el hecho de decidir cualquiera de estos caminos va a molestar a gente. Mira, ya digo otra ucronía incluso más reciente que me parece muy interesante. También otro amigo oyente, disculpad que ahora no me acuerdo quién era, pero planteaba lo siguiente, y es que cuando se produjeron los atentados del 11 de noviembre, no, 11 de marzo en España, perdón, el 11M, bueno, y los terroristas mataron un montón de gente en los trenes de cercanías. Si el gobierno de Aznar, en lugar de decir que es ETA, hubiese dicho que eran terroristas islámicos y que habían masacrado a civiles en Madrid, ¿qué habría pasado? Es que creo que el Partido Popular, que decide apostar por la teoría de ETA de cara a las elecciones, y luego que las elecciones, esa teoría de ETA se desmonta muy rápidamente y pierde las elecciones sorpresivamente frente a Zapatero, que parece ser, tengo entendido, creo recordar, disculpad, que Zapatero no iba bien en las encuestas, que lo más probable es que Aznar fuera a ganar esas elecciones, quizá no, no por mayoría absoluta, pero que las iba a ganar, iba a poder gobernar. Bueno, pues de repente por ese atentado y después, probablemente por su intento de echar la culpa a ETA, contra todos los indicios, le llevaron a la derrota, a la movilización de la oposición y a la derrota, concentrándose todo ese voto en Zapatero, que ganó un poco por sorpresa. Por sorpresa para todos, para Zapatero también y por supuesto para el Partido Popular, que no fue capaz de digerir esa derrota.
Y eso conduce pues, después a las teorías de la conspiración, a, creo, a entender que le han robado el gobierno, que estaban todos conchavados para quitarle el gobierno, desde los integristas al Zapatero, yo qué sé, a locuras. A lo mejor si el Partido Popular en el momento de los atentados, y creo que además este momento produce una fractura en los consensos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, como los dos grandes partidos de régimen, y el tipo de violencia política, entenderse violencia política, el nivel de agresividad que se produjo contra Zapatero, después contra los catalanes, pero bueno, pero el nivel de intensidad en la agresión que se produjo desde el Partido Popular y sus medios de comunicación afines, creo que no se produjo en tiempos de Felipe González, que podrían decirle váyase señor González, todo lo que quieran, pero que los consensos de fondo entre el Partido Popular y el Partido Socialista en tiempos pues de Felipe y los tiempos de hecho de Aznar, de sus dos legislaturas, creo que eran consensos sólidos de que eran los dos grandes partidos de Estado, y eso creo que se rompe con el 11M, en el que el Partido Popular se siente estafado, que le han robado lo que era suyo, que era su gobierno que tenía prácticamente ganado. Pues ya digo, creo que si el Partido Popular hubiera apostado no por la teoría de ETA, o incluso si lo hacen rápidamente después, en cuanto se hace obvio, ya dicen, no, venga, va, sí, los indicios actuales, la información que tenemos, nos permite asumir que el principal sospechoso son pues los que eran los terroristas islámicos. Proba- Probablemente o no habría perdido las elecciones frente a Zapatero, o incluso si las pierde, creo que no se habrían roto los puentes entre esos dos partidos, y la convivencia entre ambos y la capacidad para llegar a pactos habría sido más sólida. Me parece muy interesante esa hipótesis, pensar, ¿y si el Partido Popular, y además creo que son los medios de comunicación mayoritarios que están del lado del Partido Popular, no generarían ese nivel de tensión y de crispación política porque entenderían que no se ha roto el acuerdo básico entre los dos grandes partidos? Es más, es posible que si no se hubiera roto ese acuerdo entre los dos grandes partidos, la explosión del 11M, el surgimiento de muchos partidos después de la gran crisis y aquella... muchos partidos, Podemos, Vox, Ciudadanos, es posible que no se hubiera producido o no con tanta capacidad de transformación del ecosistema político español. Es posible, y solo posible, que a lo mejor el Partido Popular hubiera tenido mejores mimbres para entender lo que estaba ocurriendo en Cataluña y hubieran sido capaces de llegar a algún tipo de acuerdo en tiempos del estatut originario de Zapatero, y que eso pudiera haber desactivado lo que después degeneró en el procés y en esa tensión independentista que existe hoy en 2021 en Cataluña, y que a lo mejor se podría haber evitado si el Partido Popular hubiera estado en disposición de llegar a una serie de acuerdos de Estado que permitiesen la integración de las élites catalanas dentro del proyecto español. Pero parece que no estuvieron dispuestos, y que esa falta de disposición para hacer acuerdos de Estado y para entender que la pervivencia del régimen del 78 requiere de varios actores, además del propio Partido Popular, probablemente esa incapacidad para entender que requiere al PSOE podría estar poniendo en peligro al propio régimen del 78 a medio plazo. Pienso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que desde 2018 lleva caducado, lleva 4 años caducado, y se niegan a renovarlo, si no es en determinadas condiciones. Así que sí, se me ocurren a mí ucronías del presente. Claro que sí, se me ocurren, pero es que ahora imaginaos todo esto que acabo de plantear sobre una diferente estructura, una diferente respuesta del Partido Popular al 11M, consecuencias después para la capacidad para llegar a acuerdos de Estado. Puf, pues sería una ucronía bastante que seguro que molestaría a muchos. Entonces, ¿sabes? Lo hago yo esto para divertirme. Entonces, como lo hago para divertirme, pues tampoco me apetece molestar a nadie, la verdad. No tengo mayor interés, paso. Entonces, a lo mejor algún día me da gana y, y a lo mejor lo hago, pero no lo veo muy probable. Y nada, esto que os digo es lo que me inhibe de lanzarme a hacer ucronías, por ejemplo, sobre eso, sobre el 23F,
Hay otras que me resultarían más fáciles, porque entiendo que tengo una sobre tiempos recientes, que es que la crisis de Perejil hubiese desencadenado una guerra con Marruecos y contra una guerra entre España y Marruecos al hilo del conflicto en Perejil. Bueno, creo que esa, por su naturaleza, habría generado generaría menos. Es interesante porque contar batallitas siempre resulta interesante en las ucronías. Previsiblemente ganaría España, con lo cual todos contentos. Y pues a lo mejor hago esa, la de que España se impone a Marruecos a raíz de un conflicto abierto por el conflicto de Perejil. Y si me hago una sobre el presente y que sea conflictiva, no van a ser muchas. Pues voy a hacer una que sea bien llamativa. Y en concreto estoy pensando en una ucronía en la cual la República Catalana, proclamada, creo que fue en 2017, va adelante. O sea que cuando llegó Puigdemont y comunicó oficialmente en rueda de prensa ante todo el mundo la proclamación de la República Catalana y 8 segundos después que la dejaba en suspenso, pues que va adelante, que no se produce esa marcha atrás a los 8 segundos, sino que dice, sí, sí, vamos para adelante. Plantear un escenario de qué podría haber ocurrido. Y nada, ya también lo tengo pensado. No voy a hacer spoiler. Es evidentemente muy interesante. Y ya digo, si hago una del presente, van a ser pocas. Pues haré una así porque me parece que es tan interesante en sí mismo que merece la pena. Entonces, ¿para qué me voy a pelear? Yo qué sé, por el 11M. Paso. Y además es muy triste. Mejor una más fantasiosa como la República Catalana. Pues nada, que muchas gracias por estar ahí. Que algún día haré la del 23F, es aseguro, porque es demasiado relevante para ignorarlo. Además, hace ya 40 años, con lo cual hay un cierto margen. Los actores políticos que estaban entonces ya, bueno, ya están jubilados, así que igual es así que la hago. Pero no tengáis prisa. Muchas gracias por estar ahí.